Para este siguiente módulo, hablaremos acerca de la infección por rotavirus. Esta infección, al igual que otros tipos de infecciones condicionantes de enfermedad diarreica aguda, va a ser el responsable de 600,000 muertes por año. Va a representar el 40% de hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años. La incidencia diferente, sobre todo a otro tipo de infecciones diarreicas, se va a presentar cierta similitud en países desarrollados y en países en vía de desarrollo. Sin embargo, influye muchísimo las condiciones sanitarias, influye muchísimo el acceso a un servicio de salud, influye muchísimo incluso hasta las condiciones climáticas. Por ejemplo, en aquellos países en donde existió un tsunami, un terremoto o algo asociado a cambios climáticos, pudieran estarse asociando ciertas infecciones gastrointestinales. Para el caso de una infección por rotavirus hay cierta discrepancia. En países en desarrollo la incidencia se va a presentar en pacientes entre 3 y 11 meses de edad, y en países desarrollados generalmente se presentan a partir del segundo año de vida. En esta diapositiva vemos la distribución para el año 2008, las muertes reportadas por una infección por rotavirus. Vemos que, al igual que otras patologías diarreicas, el continente africano es donde se reportan muchísimos más casos y evidentemente muchísimas más defunciones en comparación al continente asiático o incluso en el continente americano. En México se siguen reportando casos de rotavirus, afortunadamente, y gracias al esquema de vacunación implementado como parte de este esquema nacional, ha permitido disminuir el número de casos o incluso evitar el incremento de decesos asociados a esta infección. En cuanto al agente infeccioso, este virus es perteneciente a la familia Reoviridae. Actualmente se conocen 7 grupos principales que van desde la A hasta la G, y la variabilidad en cuanto al serotipo y al genotipo van a depender de 2 proteínas, llamadas proteína G y proteína P. Estas proteínas, en cuanto a esta variabilidad de serotipo y genotipo, nos van a determinar 4 cepas predominantes. Más o menos, en cuanto al serotipo, se han identificado 20 serotipos relacionados a proteína G y P. En cuanto al genotipo, aproximadamente 12 cepas. Las más importantes tenemos la G1P8, G2P4, G3P8 y G4P8. Actualmente se ha estado reportando también la presencia de una quinta cepa conocida como G9. Esta G9 se ha estado observando que ha ido incrementando la presencia de casos a nivel mundial de rotavirus asociados a los anteriores que se mencionaron. Sin embargo, empieza a predominar sobre el resto de las cepas. A nivel nacional también es importante conocer qué tipo de cepas se han reportado mediante los estudios diagnósticos con los cuales podemos identificar este virus. Vemos en la diapositiva, dentro de las cepas que se han reportado, cepa G2 un 18%, G3 13%, G4 1%, G9 12% y finalmente la G1, que es la que predomina más a nivel nacional, con un 36%. A nivel mundial, el conocer qué tipo de cepas están circulando en este tipo de pacientes menores a 5 años nos van a permitir darle un seguimiento epidemiológico. Tenemos la presencia de G3P8, G8P4, G9P8, la prevalencia vemos en la gráfica, G1P2, G2P4, G3P6 y G12P8. En un periodo de 2009 y hasta el 2013 se estuvieron identificando todos estas cepas que han circulado y que han sido las responsables de la infección por rotavirus. Las características de esta infección viral, vamos a tener que se va a transmitir mediante contacto directo fecal oral
e incluso también se ha observado que se transmite mediante la presencia de gotitas de saliva y secreciones del tracto respiratorio. Al igual que la gran mayoría de las infecciones diarreicas que se transmiten fecal-oral, esta se le suma una característica agregada que también se puede transmitir mediante secreciones del tracto respiratorio. Dentro de las características de este virus tenemos que es estable en medio ambiente, puede durar en superficies horas, días e incluso se ha observado también la presencia en materia fecal, incluso hasta por una semana se han detectado la presencia de este virus a medio ambiente y esto le da la particularidad de que es altamente infectante, se puede transmitir muy fácilmente y evidentemente la sintomatología va a ser algo característica para esta infección por rotavirus. Cuando un paciente está contagiado de infección por rotavirus va a tener gran excreción de partículas virales antes de la presencia de los síntomas, durante la sintomatología franca y después de los síntomas. Se han reportado casos en el tercio de los pacientes reportados como sospechosos o confirmados de rotavirus, que el tercio de los pacientes, una vez que cede la sintomatología y hasta una semana posterior, pueden seguir excretando partículas virales. La dosis para infectar a un paciente se requieren desde 10.000 hasta 10 millones de partículas. Invariablemente, si le sumamos que se puede transmitir mediante contacto fecal-oral y aparte gotitas de tracto respiratorio, pues la dosis infectiva suele ser entre 10.000 y hasta 10 millones. Tenemos un periodo de incubación de 24 y hasta 48 horas, algo también ciertamente característico. Por ejemplo, si estamos ante una infección por cólera, una infección por cólera oscila entre las 2 horas de haber, por ejemplo, haber consumido algún alimento. A diferencia de una infección por rotavirus, oscila entre 24 y 48 horas. Se ha observado que una vez que el paciente adquiere la infección, es decir, cursa con una primoinfección, esta primoinfección va a inducir una inmunidad homotípica. Como se mencionó en las diapositivas pasadas, existe gran variabilidad en cuanto a las cepas acorde al serotipo y al genotipo. Esta inmunidad homotípica quiere decir que si estamos frente a la cepa G9, esta primoinfección va a inducir esa inmunidad al 100% frente a esa cepa G9, pero también nos va a brindar una inmunidad heterotípica. Un porcentaje de los pacientes, entre el 70 y el 88% de los pacientes que adquirieron la cepa G9 pueden presentar esta inmunidad para el resto de las cepas. Esto, algo característico de esta infección por rotavirus, es que seguramente aquel paciente que curse con una primoinfección puede estar protegido y de hecho está protegido frente al resto de las cepas, y si llega a adquirir una segunda, una tercera, una cuarta infección, generalmente los síntomas suelen ser más leves, incluso al grado de llegar a un estado asintomático portador, y que el hecho de que no tenga síntomas, el hecho de que no tenga diarrea, puede ser capaz de transmitir la infección de rotavirus porque sigue excretando partículas mediante la materia fecal. Entonces, en resumen, va a generar esa primoinfección, esa inmunidad homotípica para la cepa en cuestión y una inmunidad heterotípica para el resto de las cepas circulantes. Un 88% de los pacientes van a estar protegidos después de esta primoinfección, van a estar protegidos para el resto de las cepas circulantes, y como bien se mencionó, si hay una segunda, una tercera, una cuarta, va a llegar un momento en el que no va a presentar síntomas leves, pero que da esa inmunidad. La incidencia de esta infección por rotavirus se va a presentar en pacientes mayores de 3 meses y menores de 24 años. A diferencia, por ejemplo, de una infección por cólera, se presenta siempre en mayores de 5 años. Menores de 3 meses no se han reportado casos o incluso funcionan como portadores asintomáticos. La característica para este tipo de pacientes es que tienen una inmunidad proporcionada por la lactancia. Es por esto que es muy difícil que el paciente menor a 3 meses se pueda sospechar de infección por rotavirus. No es regla general.
Y puede ser que el paciente, el pediátrico, el lactante, no es alimentado con seno materno, con una fórmula industrial, y esto nos puede dar la pauta también en algún momento de sospechar que tal vez sí pudiera ser una infección por rotavirus. Generalmente se presenta en temporadas de invierno, a diferencia de otro tipo de infecciones que dependen a veces del clima cálido, de climas húmedos. Este tipo de infección, la incidencia se va a presentar en temporada de invierno. La distribución en países desarrollados y en países en vías de desarrollo, como se mencionó al principio, suele tener cierta similitud. Para el caso de los países desarrollados vamos a tener que la infección por rotavirus más o menos oscila entre un 40-45% asociado a otras causas que generan diarreas agudas, incluso hasta severas, aquellas infecciones provocadas por bacterias y aquellas evacuaciones, diarreas agudas severas que no se determina un agente causal. En países en desarrollo vemos similitud entre la distribución, aquellas causas desconocidas y aquellas causas bacterianas. Por ejemplo, volvemos a la misma situación de un paciente con posible cólera. Es más fácil que un paciente, si vive en hacinamiento, el acceso a servicios de salud es deficiente, la sanidad es deficiente, tiene tal vez 4 años y medio, 5 años, lo primero que hay que pensar es que exista una infección, una gastroenteritis provocada por una bacteria. Pero si es un paciente menor a 24 meses, lo primero que hay que descartar es una infección por rotavirus. La distribución es importante conocerla. Vemos en esta diapositiva en un periodo de 2000 y hasta el 2012. La distribución, el total de casos asociados a una gastroenteritis aguda en color azul más fuerte y aquellos casos asociados a esa misma infección de gastroenteritis aguda pero provocada por rotavirus. Vemos que en el periodo de 2000 y hasta el 2006 los casos reportados iban en aumento, los casos de hospitalizaciones iban en aumento. Tras el 2007 esos casos fueron disminuyendo y esto es gracias a el ingreso del esquema de vacunación por rotavirus. En un principio desde el 2000 y hasta el 2016 esos casos de rotavirus iban aumentando. A partir del 2017 que se empezó a implementar el esquema de vacunación por rotavirus, esos casos fueron disminuyendo a tal grado que también las causas de gastroenteritis aguda también fueron disminuyendo. Para el caso de México, en un periodo de 2000 y hasta 2016 vemos en el esquema los casos de gastroenteritis asociados a rotavirus, que en color anaranjado, y para el caso del color azul son aquellos casos de gastroenteritis, pero que se descartó la infección por rotavirus. Vemos en este periodo de 2000 a 2010 se fueron incrementando los casos. A partir del 2006, 2007, 2008 empezaron a disminuir a tal grado que el 2009 y 2010 los casos de rotavirus fueron disminuyendo. Obviamente las causas de gastroenteritis también, como vimos en la diapositiva pasada, pero para fines de este módulo y el caso de rotavirus también se ha ido disminuyendo tras la implementación del esquema nacional de vacunación para el caso de rotavirus. Para el año 2019 y 2020 se siguen reportando casos de rotavirus. Para el caso de 2019 se reportaron 1,225 casos. Para el año 2020 se reportaron masculinos, hombres, 172 casos y femeninos, 152 casos. Los países con mayor prevalencia de rotavirus: Baja California, Chiapas, Guanajuato y Sonora. Eso no exime que el resto de los estados también lo lleguen a presentar. Sin embargo, para el 2020 el estado de Hidalgo, Durango, Campeche, Baja California Sur, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala,
y Zacatecas no reportaron ningún caso de rotavirus. La patogenia es simple, no vamos a ahondar tanto en la fisiopatogenia de la infección por rotavirus. Lo característico de esta patología, fisiopatología, es que una vez que ingresa al tracto digestivo, el sitio de acción se va a encontrar a nivel de los enterocitos del tracto gastrointestinal. En este sitio se va a llevar a cabo la replicación. Una vez que ingresa el virus y se adhiere a la superficie del enterocito, va a ingresar a través de las vellosidades intestinales, ingresa a citoplasma. En citoplasma vamos a tener la desintegración de este virus en las partículas más simples. Dentro de las partículas más simples que posee este virus va a poseer una glicoproteína llamada NSP4. Esta glicoproteína se equipara a una enterotoxina, como si fuera la enterotoxina de Escherichia coli o la toxina de cólera. Esta es la toxina del virus rotavirus. Esta enterotoxina, en términos simples y a nivel citoplasmático y a nivel de afección de retículo endoplásmico, va a elevar las concentraciones de calcio y esto va a alterar la homeostasis del enterocito, va a permitir o va a generar que se empiece a secretar cloro hacia la luz intestinal. Esta excesiva secreción de cloro, va a generar la presencia de la diarrea secretora, y segundo, el incremento de calcio a nivel citoplasmático, como bien sabemos, va a inducir mecanismos de muerte celular, de apoptosis, y que finalmente va a destruir las vellosidades intestinales. Y esto es el segundo mecanismo por el cual también genera inflamación, genera dolor, genera diarrea, las diarreas secretoras. La clínica para poder sospechar a un paciente con rotavirus. Necesitamos tres pilares para nosotros saber si estamos frente a un paciente con rotavirus. La primera, que el paciente curse con vómito, que sea una diarrea acuosa abundante, puede existir fiebre y dolor abdominal. Vómito, diarrea y dolor abdominal son provocados, como ya lo mencionamos en la diapositiva pasada, por la acción de la toxina del rotavirus, y segundo, el incremento de calcio a nivel intestinal influye muchísimo sobre a nivel mesentérico, la excesiva secreción de cloro hacia la luz intestinal. Todo esto se integra y el paciente pues clínicamente va a presentar vómito, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Las evacuaciones no es algo característico, a diferencia de alguna otra enfermedad. Suelen ser evacuaciones abundantes, claras, de repente son amarillentas, son poco fétidas, pero no es algo muy característico. El grupo etario también nos va a hacer sospechar que estamos frente a una infección por rotavirus. Oscila entre los 3 meses y hasta los 24 meses de edad. Y finalmente el tercer pilar que nos va a ayudar para poder sospechar que fuera o que se trate de una infección por rotavirus es que el paciente se presente con signos de deshidratación, desde signos leves, moderados o severos. ¿Cómo vamos a catalogar a un paciente si estamos frente a un grado de deshidratación 1, un grado de deshidratación 2, moderado, o si es severo, un grado 3? Va a estar determinado por factores clínicos. Si el paciente está consciente, si el paciente, las mucosas están totalmente hidratadas, no está taquicárdico, no está polipneico, no está hipotenso, tiene un llenado capilar adecuado, estaremos frente tal vez a una deshidratación grado 1. Pero si ya estamos hablando de una alteración hemodinámica, está hipotenso, taquicárdico, polipneico, un retardo en el llenado capilar, anímicamente, físicamente, mucosas deshidratadas, ojos hundidos, oliguria, anuria, también nos habla de un compromiso hemodinámico, y que invariablemente el conocer el estado de hidratación nos va a permitir dar la pauta de iniciar un tratamiento.
Para el caso de rotavirus, hasta la fecha no hay un tratamiento antiviral efectivo que pueda ayudarnos a tratar la enfermedad. Existen las vacunas, existe la terapia de rehidratación, que es el pilar fundamental de esta infección. A diferencia de alguna otra infección, cólera, por ejemplo, en el cual también es importante conocer el grado de deshidratación, pero también nos podemos apoyar a la par de un tratamiento antibiótico cuando se trata de un grado moderado o un grado severo. Para el caso de rotavirus, solo es necesario darles medidas de sostén, medidas de hidratación, vigilar ese estado de hidratación e incluso si el paciente llega a un choque hipovolémico, tratar ese choque hipovolémico. Las definiciones operacionales para el caso de rotavirus: un caso sospechoso es aquel todo niño menor de 5 años de edad con un cuadro de diarrea de duración menor de 14 días. Un caso probable de diarrea por rotavirus, aquel todo paciente que se presente como caso sospechoso que además se acompañe de vómito, fiebre y deshidratación. Y el caso confirmado de diarrea por rotavirus, aquel caso que además de cumplir los criterios de caso probable, cuente con un resultado positivo del estudio de muestra de heces, ya sea por ratoforesis, aglutinación en látex o prueba de ELISA. Los diagnósticos. El método diagnóstico más importante para una infección por rotavirus es la clínica. Paciente lactante de 11 meses de edad se presenta al servicio de consulta de urgencias por presentar fiebre en un periodo de 12 horas, evacuaciones abundantes, vómito, intolerancia a la vía oral, tal vez el esquema de vacunación incompleto o realmente nulo ese esquema de vacunación. Todo eso nos va a dar la pauta para saber que estamos potencialmente frente a un paciente con rotavirus. Parte del tratamiento es sí darle esa terapia de reemplazo de líquidos, pero a la par también es importante solicitar estudios de laboratorio que nos puedan ayudar a confirmar. Esto con fines epidemiológicos, pues podemos estar en un lugar en donde no tenemos acceso a este tipo de pruebas o incluso el coste de las pruebas suele ser excesivo para el paciente. No es posible que podamos apoyarnos de los métodos diagnósticos. Sin embargo, la clínica siempre es la que nos va a dar la pauta para poder sospechar o confirmar. Anteriormente, y hasta la fecha se siguen ocupando la detección de antígeno viral por ELISA, que tiene una sensibilidad del 90%. Sin embargo, estas pruebas suelen tener alto coste. Es por esto que a nivel nacional, Romilo Espejo y colaboradores optaron por el uso y que está actualmente estratificado, está aprobado y que forma parte del método de diagnóstico para rotavirus. Es el hacer uso de un procedimiento llamado ratoforesis. Esta ratoforesis es una electroforesis en geles de poliacrilamida, en donde se va a permitir la identificación directa del genoma viral en heces. Esta ratoforesis va a tener una sensibilidad del 94% y una especificidad del 98%. La diferencia entre la ratoforesis y la detección viral del antígeno, por ELISA es el coste del estudio. Es mucho más económico realizar una ratoforesis que la detección del antígeno. Es por esto que se ha estado implementando, se sigue implementando y hasta la fecha se sigue ocupando esta ratoforesis y que nos va a dar pie para confirmar esos casos de rotavirus. La única condición para nosotros poder ocupar esta ratoforesis es que una vez que ingresa el paciente al servicio de urgencias, si es que lo amerita, se debe de tomar la muestra de materia fecal antes de las 48 horas de su ingreso. Esto es porque pasadas las 48 horas y si se toma esa muestra de materia fecal, se puede obtener un resultado inconcluso o una muestra contaminada por la presencia de bacterias en medio hospitalario. El tratamiento, al igual que otras enfermedades diarreicas, el punto pilar importante es hidratar a ese paciente.
¿Cómo vamos a darle este tratamiento? Basándonos en el estado de deshidratación, si es leve, moderado, severo. Si es leve, sabemos que no está taquicárdico, no está taquipneico, llenado capilar adecuado, está consciente. Si todo esto está bien en el paciente, quiere decir que es un grado leve o incluso no está deshidratado y se opta por un plan A de hidratación. Si es un grado moderado, tiene tal vez, está taquicárdico, llenado capilar menor a 2 segundos, mucosas semihidratadas, tolera la vía oral, se puede catalogar como un grado moderado y se apoya del plan B de hidratación. Y finalmente, si el paciente llega inconsciente, letárgico, comatoso, pulso débil, ausente, oligúrico, anúrico, un llenado capilar retardado, se cataloga como un choque hipovolémico y se da tratamiento para un choque hipovolémico que está determinado dentro del plan C. Los planes de hidrataciones A, B y C son los mismos para cualquier enfermedad diarreica. Si estamos frente a un paciente con cólera, si estamos con un paciente con salmonelosis, brucelosis, una infección por Escherichia coli, se da el mismo tratamiento de hidratación. Plan A, el paciente que se tiene que quedar en casa, estar vigilando, paciente que tolera la vía oral, y se debe estar revalorando. Plan B, aquel paciente que necesita una vigilancia hospitalaria. El paciente puede o no tolerar la vía oral. Invariablemente, si no tolera la vía oral o está letárgico, comatoso, inconsciente, es un plan C, y que es apoyo de soluciones parenterales para poder brindarle esa terapia de reemplazo. Como bien se menciona en la diapositiva, no existe un tratamiento antiviral específico, existen medidas de sostén y de manejo de líquidos acorde al grado de deshidratación. El grado A implica ofrecer vida suroral después de cada evacuación o después de cada vómito a libre demanda. En pacientes menores de un año, media taza que equivale a 75 mililitros, y en mayores de un año, una taza completa que equivale a 150 mililitros. El plan B y el plan C van a depender, como bien se mencionó, de las características clínicas del paciente. Si estamos frente a un plan B, es decir, que presenta 2 o más signos de algún grado de deshidratación, la hidratación se hace vía oral, es decir, que el paciente tolera esa vía oral, va acorde de la edad del paciente y del peso. Si estamos ante un paciente menor a 4 meses, la cantidad de vida suroral administrada va a oscilar entre 200 y 400 mililitros. Si es de 4 a 12 meses, de 400 a 700 mililitros. En la imagen se menciona de 2 años, 5 años, 14 años y en adultos. Invariablemente puede ser que el paciente sea adulto, sea asintomático, pero pueda contagiar a un paciente pediátrico y el pediátrico así presentar síntomas. Finalmente, el plan C, que es aquel paciente que requiere uso de líquidos por vía intravenosa, se debe de iniciar rápidamente una infusión de solución Ringer lactato, solución Harman o solución fisiológica al 0.9%. Las dosis a administrar, ya sean pediátricos o adultos, siempre va a ser durante la primera hora brindar 50 mililitros por kilo de peso, la segunda hora de 25 mililitros y de la tercera hora 25 mililitros por kilo de peso. Si son niños menores de 3 meses, dar 30 mililitros por kilo de peso en una hora, repetir si el pulso es todavía débil o no detectable. Si no mejora, se debe de aumentar la velocidad de infusión y posteriormente administrar 70 mililitros por kilo de peso en 5 horas. Para el caso de menores de 12 meses y hasta 5 años es la misma situación, 30 mililitros en 30 minutos. Si no mejora, no hay calidad de pulso, se debe de aumentar la velocidad de infusión y después administrar 70 mililitros por kilo de peso en 5 horas. Prácticamente estos plan A, plan B y plan C de hidratación son los mismos para cualquier enfermedad diarreica, asociado tal vez a alguna terapia de antimicrobianos, que no es el caso para rotavirus, pero es importante conocerlos. Si ese paciente está deshidratado, se debe de quedar en el servicio de urgencias, se debe quedar en vigilancia, estar monitorizando
parámetros hemodinámicos. No existe ninguna vacuna que trate en ese momento al paciente con rotavirus, no hay algún medicamento antiviral, uso de antibióticos están contraindicados si es un paciente con rotavirus, pero lo que sí podemos emplear y lo que se sigue empleando es el uso de vacunas para prevenir que ese paciente tenga una infección por rotavirus. Como bien se mencionó en un principio, esa primera infección va a generar una inmunidad para la cepa condicionante, pero también para el resto de las cepas circulantes. Entonces es muy difícil que un paciente con una segunda infección, una tercera infección, se presente a un servicio de urgencias, probablemente a un servicio de consulta externa, pero la sintomatología no va a ser tan fuerte o tan grave. Las vacunas anteriormente se manejaban para el año de 1998 la vacuna antirrotavirus reagrupada tetravalente, también conocida como vacuna RotaShield. Esta vacuna fue aprobada en 1998, se empezó en Estados Unidos y se empezó a administrar en pacientes de este país. En menos de un año, esta vacuna se retiró de la circulación tras la notificación de casos excesivos de invaginación intestinal en un periodo de 2 semanas posteriores a la vacunación. Los pacientes con mayores casos, pacientes afectados con mayor frecuencia, fueron pacientes menores de 3 meses asociados a la primera dosis de las 3 que se tenían que administrar. Esta fue la primera vacuna que se empezó a emplear. Fue vacuna aprobada, se evidenciaron esos casos de invaginación intestinal y fue retirada del mercado. ¿Por qué es importante conocer este antecedente de esta vacuna? Porque actualmente las 2 vacunas que se encuentran en circulación, vacuna GlaxoSmithKline y el laboratorio GSK y por el laboratorio Merck, siguen estando presentes en circulación a nivel mundial, pero la diferencia de comparación de la anterior es que no se han presentado casos de invaginación intestinal. Para el caso de la vacuna GSK, es una vacuna humana monovalente asociada a la cepa G1P8. La administración de ambas es vía oral. El esquema para esta vacuna es de 2 dosis. La eficacia es del 85%, previene también en un 85% la hospitalización. No se han reportado casos de invaginación intestinal. Para el caso del laboratorio Merck sigue siendo oral. Está compuesta en parte humana, en parte bovina, pentavalente. Incluye las cepas G1, G2, G3, G4 y el genotipo P8. Se administra en 3 dosis, un 98% de eficacia en contra de la diarrea y un 95% evita que el paciente se encuentre hospitalizado. Hasta el momento no se han reportado casos de invaginación intestinal, no se han reportado casos que siguen en circulación. En México existen las 2 vacunas, vacunas GSK, vacuna Merck, siempre solamente una hay que conocer qué laboratorio se le va a administrar, las dosis, una es 2 dosis, la otra es 3 dosis, y si por ejemplo en un paciente empezamos con dosis de GSK, se debe de continuar con esas, no se pueden mezclar ambas vacunas. Finalmente, esta prevención, ¿cómo se debe de aplicar esta vacuna? Las pautas recomendadas para el caso de la pentavalente son 3 dosis orales a los 2, 4 y 6 meses de edad. La primera dosis de esta vacuna no debe administrarse más tarde de las 12 semanas de edad. Las 2 dosis siguientes se deben administrar con un intervalo mínimo entre dosis de 4 semanas. La tercera dosis no debe darse más allá de los 8 meses de edad. Puede administrarse en recién nacidos prematuros siempre que el periodo de gestación haya sido de al menos 25 semanas. Ese es para el caso de pentavalente. Y para el caso del monovalente, 2 dosis a los 2 y a los 4 meses. La primera dosis se debe de administrar en la semana 6 o la semana 15 y completar la vacunación antes de la semana 24 de edad. Se puede administrar la misma posología en niños prematuros de más de 27 semanas de gestación
Y como mencionamos en la diapositiva pasada, la vacunación contra rotavirus debe ser completada con el mismo producto, es decir, la vacuna del mismo laboratorio. No se puede mezclar porque no se ha estudiado mucho, pero se sospecha que si se llega a combinar una vacuna de laboratorios diferentes, existe la probabilidad de que pueda incrementar los casos de invaginación intestinal. Es entonces que en México existen las dos vacunas, la pentavalente y la monovalente, las dos se han administrado. La diferencia es conocer las dosis, una es 3 dosis, la segunda es 2 dosis, el tiempo de intervalo entre una y otra en la forma de administración, pero actualmente las dos se encuentran en circulación. Importante, los puntos claves para esta infección por rotavirus: menores de 5 años, mayores de 3 meses de edad, son infecciones, diarreas agudas, severas. El pilar importante dentro de esta infección por rotavirus es el grado de deshidratación que puede considerar, y esto nos va a dar la pauta de que si el paciente se queda en casa o se queda en el hospital, no hay ninguna terapia antiviral, no están contraindicados el uso de antibióticos, y la forma de prevenir esta infección, que es altamente eficaz y que en México se está llevando a cabo como parte del esquema nacional de vacunación, es la implementación de 2 tipos de vacunas: monovalente, pentavalente, 3 dosis, 2 dosis, 2, 4 y 6 meses o 2 y 4 meses, y que siempre es importante recordar que una vez que estamos valorando al paciente pediátrico, importante saber si lleva su esquema de vacunación al corriente. Si es un paciente de 8 meses de edad, no lleva esquema de vacunación incompleto o no lo lleva, se presenta con fiebre, vómito, evacuaciones líquidas, lo primero que hay que sospechar es una infección por rotavirus. Darle tratamiento, medidas de sostén, vigilancia de síntomas. En caso de que exista mejoría, incluso en caso de que el paciente se encuentre hospitalizado, optar por los métodos diagnósticos con fines epidemiológicos y darle ese seguimiento.